Hola, muy buenas noches. Siempre es un gusto acercarnos a la palabra de Dios y ver, meditar qué es lo que Dios nos tiene para decir, para enseñarnos y que nuestras vidas sean tocadas por su palabra. Hoy vamos a estar yendo al libro de Segunda de Corintios y vamos a mirar el capítulo 1, el capítulo 5, versículos 1 al 10. Vamos a ver este pasaje y vamos a estudiarlo y vamos a verlo versículo a versículo. Pero antes, empecemos pidiendo la dirección del Señor. Mi buen Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por regalarnos este tiempo, gracias por regalarnos la vida. Padre, hay tantas cosas por agradecerte. Gracias por darnos tu palabra y mostrarnos qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por esta carta a los Corintios y que podemos aprender de ella. Ayúdanos, guíanos en este estudio y que sea tocando nuestros corazones, que seas enseñándonos y que seamos aplicándolo en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Vemos un poco atrás, quiero arrancar un poco tomando desde el versículo 15 del capítulo 4, y dice, sabiendo que versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí concluimos este capítulo, o concluye el apóstol Pablo, animándonos a estar mirando lo que es eterno y lo que permanece. Antes de continuar con nuestro estudio del capítulo 5, quiero contarles algo. Y es que, recordando un poco años atrás, más o menos cuando tenía como 15, 16 años, mis papás me compraron unos zapatos. Los zapatos eran tan buenos que ya llevaba 2 años usándolos absolutamente todos los días para ir al colegio, para ir a la iglesia, para salir a X, a Y cosa. Y los zapatos seguían en muy buen estado. Tanto así que mis compañeros del colegio habían cambiado ya sus zapatos, una especie de tenis, ya habían cambiado y yo seguía con los mismos. Fue tanto así que ya terminé yo aburrido con los zapatos y pues en la casa había la costumbre de que cambiábamos de zapatos hasta que estuvieran dañados. Entonces, pues, ¿cuál era la solución? Dañarlos para que me cambiaran los zapatos. Lo que empecé a hacer fue a jugar fútbol, mejor dicho, darle a esos zapatos hasta más no poder jugar fútbol, brincar, golpearlos contra el andén, mejor dicho, de todo. Pues con tan mala suerte que los zapatos eran muy buenos y apenas les pasó algo. Fue así que finalmente me tocó decirle a mis papás, papás, cámbienme los zapatos, yo ya quiero otros. Yo sé que estos no están rotos, pero ya mis amigos han cambiado y yo quiero otros zapatos diferentes. Al poco tiempo, o cuando apenas se pudo, mis padres pues me llevaron a comprarme unos zapatos nuevos y ciertamente no volví a comprar la misma marca. ¿Por qué hago esta ilustración? Porque esto va a tener mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver hoy en el capítulo 5. Vamos a empezar a leer. Capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces recordemos que el apóstol Pablo nos venía hablando de que miremos lo que es eterno, lo que es importante, lo que permanece.
Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y está hablando de nuestro cuerpo, luego dice, este tabernáculo, entonces allí hace una referencia a lo que era el tabernáculo. Recordemos que el evangelio, cuando llegaba Pablo a un lugar, primero iba a las sinagogas y luego de las sinagogas sí predicaba el evangelio a los gentiles. Entonces, muy probablemente en esta iglesia de los Corintios habían varios judíos allí y obviamente se entendía el contexto de lo que era el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era una tienda temporal para ofrecer los sacrificios. Allí estaban el candelabro, pues se ofrecían los inciensos, estaba el arca del pacto y el sacerdote ofrecía los sacrificios por el pueblo también allí. Pero era algo temporal, estaba hecho de telas que se iban desgastando con el tiempo, y el apóstol Pablo hace alusión a que nuestro cuerpo es como el tabernáculo, se va deshaciendo. Y dice, si se deshiciere o se deshiciere, continuando en el versículo 1, dice, tenemos de Dios. Entonces aquí es importante también notar que es Dios siempre quien nos provee y quien tiene cuidado de nosotros. Así como el tabernáculo luego después fue convertido en el templo hecho de grandes rocas, de oro, de materiales de excelente calidad. Dios proveyó algo que va a durar ciertamente más, pero Dios también nos provee a nosotros con todo lo que necesitamos para sostener este cuerpo que se va desgastando. Dios nos provee el alimento, nos provee el techo, nos provee el vestido, nos provee tantas cosas para un cuidado de este cuerpo. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, Dios al crearnos sabía todo lo que iba a pasar, sabía lo que iba a acontecer y proveyó de antemano esta nueva morada eterna que permanece y que no se deshace. Pero esta morada está en los cielos. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, gemimos, o sea, deseamos, anhelamos esta nueva habitación. Y volviendo un poco a la ilustración inicial respecto a los zapatos, yo tenía unos zapatos que, aunque eran muy buenos y duraderos, ciertamente en algún momento se iban a dañar, porque no eran eternos, aunque los padres quisiéramos zapatos eternos. Pero estos zapatos ciertamente se iban a deshacer y yo anhelaba ya, al final yo ya estaba anhelando cambiar los zapatos. Pero, pues finalmente, hasta que no se me dañaran, no iba a haber un cambio, pues inicialmente en lo que, o en la costumbre de la familia. Y aquí nos dice, porque así por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces tenemos una habitación que se está deshaciendo, que se enferma, que hay que tener cuidado y es una responsabilidad de nosotros cuidar del cuerpo que nos ha dado Dios. Pero anhelamos tener esta nueva habitación, este nuevo cuerpo que Dios nos va a dar. Lo anhelamos porque decimos, oiga, qué chévere un cuerpo que no se desgasta, que no se enferma, que es perfecto. No necesito subir de peso o tal vez no necesito bajar de peso. Va a ser un cuerpo totalmente perfecto. Y no necesito estar con tantas cosas. Y anhelamos realmente tener o ser revestidos de esta nuestra habitación celestial. Y lo anhelaba el apóstol Pablo en ese entonces, lo anhelamos hoy en día también. Aún personas que no son creyentes también quisieran tener un cuerpo que no se desgastara, quisieran tener un cuerpo que se mantuviera
quisiera tener un cuerpo que, mejor dicho, se le pudiera sacar todo el jugo, se le pudiera aprovechar de todo, que no se cansara. Y dice luego el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Y por qué habla esto del apóstol Pablo? Sencillamente lo menciona porque nuestro cuerpo, pues al momento de descansar, al momento de morir, ya no estará más esta habitación, este cuerpo físico. Y se deshace este cuerpo, por eso habla y hace esa analogía de estar desnudos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, hablando de el cuerpo físico, ese que se desgasta, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, la verdad, anhelamos tener este cuerpo, pero recordemos nuevamente, es nuestra responsabilidad también cuidar de este cuerpo que Dios nos ha dado. Fue mi responsabilidad cuidar mis zapatos. Y los cuidé bien y todo eso, y obviamente eran muy buenos porque recibieron el uso y el abuso y aguantaron, pero en su primer instante los cuidé de buena manera. Nosotros debemos cuidar este cuerpo. Dios nos ha dado este cuerpo para que lo cuidemos de la manera correcta. No debemos excedernos, no debemos tampoco cuidarlo como adorarlo, mejor dicho, y ay, no, es que Dios me dio este cuerpo y lo debo cuidar, mejor dicho, ni salgo a la calle. No, tampoco, porque ese ya es el extremo. Pero sí debo esforzarme. Pablo pasó por muchas situaciones, pasó por dificultades, fue golpeado por compartir el evangelio. Pero no significa esto que entonces Pablo no estaba cuidando su cuerpo. Pablo en lo posible cuidaba su cuerpo, pero también daba prioridad a compartir el evangelio. Dice el apóstol, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y es cierto, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Por muchos años se ha hablado de buscar la forma de vivir más tiempo. Entonces se habla de comer más verduras, de comer ciertas cosas, de cuidarse del sol, bueno, en fin, cantidad de cosas para prolongar la longevidad, ser más longevos. Pero porque precisamente no quisiéramos morir, no quisiéramos ser desnudados, como dice el apóstol, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Como creyentes sabemos que Dios nos ha provisto una nueva morada. Y eso es lo que como creyentes anhelamos. A nivel general las personas no desean morir, pero no hay otra opción. O sea, como que bueno, pues no quiero morir porque quiero permanecer en este cuerpo y ya. Pero como creyentes no, digamos que anhelamos es esa nueva morada, o debe ser el anhelo del creyente. Debemos estar anhelando esto que Dios nos ha provisto. Y luego dice, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que este cuerpo que se deshace, que muere, sea absorbido por la vida. Y aquí hay un gran ejemplo respecto a lo que nos habla la palabra de Dios a nivel espiritual, que nos ha pasado a nivel espiritual. Sencillamente tuvimos una vida directa con el Creador, y luego por causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, remontándonos a Génesis, vemos que Adán no confía en las instrucciones de Dios. Dios le dio una instrucción
de que podía comer de todo árbol del huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente, o sea, es algo muy fijo, que van a morir. Y desafortunadamente, Adán tomó la decisión que no era la correcta. Y eso es el pecado. El pecado es no obedecer la ley perfecta de Dios. Y por eso fue necesario Cristo. Cristo nos vivió una vida perfecta y sin mancha, pero a pesar de no ser el merecedor del juicio de Dios, porque la paga del pecado es muerte, a pesar de no ser el merecedor del juicio de Dios, lo asumió por nosotros. Y ahora, confiando en Cristo, en su obra, reconociendo que somos pecadores, nos dio nueva vida. En Efesios 2 nos dice que nos dio vida juntamente con Él. Ahora, esto mismo es un cuadro de lo que también va a pasar con este cuerpo físico. Este cuerpo físico se va desgastando por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Este cuerpo físico se desgasta por esa razón. No fuimos diseñados, por eso no lo queremos, por eso no anhelamos llegar a ese punto, a ese momento. Pero ciertamente Dios nos proveyó algo mucho mejor. Dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces nos hizo, nos creó, para Él no era desconocido que Adán y Eva iban a pecar, y proveyó el plan de salvación. Y nos hizo y nos tiene preparadas una morada celestial, como decía en el versículo 1. Entonces Dios, conociendo todas las cosas, ha provisto lo necesario. Y adicional nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que nos ha dado el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Nos ha puesto un sello. Voy a leer rápidamente 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces nos selló con el Espíritu Santo de la promesa y nos dio este Espíritu Santo para confirmar que somos posesión suya. No somos o no le pertenecemos a nadie más. Y ese sello es un sello permanente. Ese no es un sello temporal, no es como los sellitos que le ponían a uno de niño que era de tinta y se lavaba 3 veces la mano y desapareció. No, ese es un sello permanente. El Espíritu Santo es el sello de Dios para confirmar que somos posesión suya. Y dice que Dios nos dio este sello. Ciertamente esta morada va a desaparecer, pero nos selló para confirmar de que somos suyos, de que hemos creído. Solamente los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, que ha pagado por sus pecados, ellos son sellados con el Espíritu Santo. Y ¿saben qué es muy chévere en esto? Lo que nos dice el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Ese sello nos da una confianza. Como creyentes podemos vivir confiados, plenamente confiados de que somos de Dios. Y no debemos asustarnos porque, ay no, es que esta vez hice algo mal y no, mejor dicho, ahora sí Dios no me va a dejar entrar al cielo. Para nada. Ese sello, habiendo confiado en Cristo, que Él es el único, no hay otro medio, no hay otro camino, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único. Confiando en Él, podemos estar plenamente confiados que Dios tiene una morada para nosotros y que nada ni nadie nos va a separar, Romanos capítulo 8, nos va a separar de nuestro Señor. Entonces, qué chévere tener, o qué bueno tener esa confianza. Porque cuando no tenemos la confianza de algo o certeza de algo, pues vamos a estar dudando todo el tiempo y no sabemos entonces qué pasos tomar. Pero cuando tenemos la confianza, sabemos en qué podemos andar y también conocemos nuestras responsabilidades, o deberíamos conocer nuestras responsabilidades. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces nos dice el apóstol Pablo, bueno, estamos confiados porque somos del Señor, tenemos el Espíritu Santo que ha sido nuestro sello y estamos en este cuerpo, por lo tanto no estamos presentes al Señor. Porque con este cuerpo corruptible no podemos presentarnos delante del Señor. Entonces, estamos allá, estamos acá, lo cual indica que no estamos allá. Básicamente dice el apóstol Pablo esto. ¿Qué implica esto? Que como estamos acá, no estamos directamente en la presencia del Señor, pues significa que necesitamos una relación continua, momentánea. Bueno, momentánea no, perdón. Una relación continua y permanente, era la palabra. La revolví. Necesitamos una relación permanente con el Señor. Siempre necesitamos esa comunión. Y por eso fue dado el Espíritu Santo. Para que a través del Espíritu Santo mantenemos esa relación. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él los guiará a toda la verdad, dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo. Necesitamos, el creyente necesita una permanente comunión con el Señor, con Cristo. Precisamente por esa situación, estamos en este cuerpo ausentes del Señor. Es decir, no presentes no significa que no podemos hablar con Él, que no podemos tener comunión. Necesitamos esta comunión. ¿Y cómo la tenemos? A través de la palabra de Dios, leyendo, estudiando la palabra de Dios continuamente, conociéndole cada vez más y más. Y por eso el apóstol Pedro en su carta le dice a los hermanos, les dice, pero crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Les anima continuamente. Y luego dice el apóstol Pablo, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Precisamente como no estamos directamente delante del Señor, hay muchas cosas que necesitamos, es la confianza, y la confianza nos las da ya el tener el Espíritu Santo, el haber sido sellados. Entonces es muy muy bueno como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, conecta todas estas partes y nos da esa confianza. Andamos por fe, no por vista. Por fe confiamos en que esta morada se desgasta porque es algo que vemos, esto es por vista, pero confiamos en que tenemos una nueva morada celestial. Ahora, ¿cómo podemos confiar en lo que Dios nos ha dicho? Sencillamente porque primero es el Espíritu Santo el que nos da fe para confiar plenamente, pero también porque hemos visto muchas de las cosas que nos ha dicho el Señor, promesas que ha dado, que ha cumplido, que ya han sido hechas. La palabra, cuando leemos y entramos y estudiamos la palabra de Dios, encontramos que lo que Él ha dicho es cierto. Y aunque a veces personas que dicen llamarse científicos, dicen, no, pero eso no es cierto, eso que dice ahí en la Biblia no es cierto, y años después vemos cómo la misma ciencia confirma que lo que la palabra de Dios decía era cierto. Tenemos muchos casos respecto a lo que se menciona en el Antiguo Testamento. Luego, versículo 8, y nuevamente nos menciona una palabra importante.
Y recordemos que cuando tenemos algo repetido es porque nos quiere traer, nos quiere recordar, quiere que quede en nuestra memoria. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, no solamente quisiéramos estar ausentes al cuerpo porque, ay, no, ya no quiero que me dé una gripa, no quiero enfermarme de COVID, no quiero enfermarme de otras cosas, sino más aún por estar directamente con el Señor Jesús. Estar directamente con Él. Anhelar estar con Él. Debe ser el anhelo del creyente, anhelar su venida. Ciertamente, el apóstol Pablo anhelaba su venida. Primero, no quería morir y segundo, anhelaba la venida del Señor. Por eso dice el apóstol a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, les dice, no, pues primero los que duermen van a resucitar. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces Él anhelaba estar con el Señor. Y luego, ese era el anhelo de Él. Como creyentes, ¿anhelas la venida del Señor? Y si aún no eres creyente, ¿sabes que el Señor viene? ¿Sabes que el Señor dijo que iba a volver? Es importante no solamente saber que Él va a volver, pero ¿cómo está tu situación con Él? Hablábamos al principio acerca de que por causa de nuestros pecados no podíamos tener relación con un Dios santo. Y que este cuerpo se deshacía por causa de ese pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. Él vino y pagó por nuestros pecados. Ascendió y hoy está a la diestra de Dios Padre. Pero también prometió que iba a volver. ¿Estás o sabes cuál es tu situación cuando Él venga? Ciertamente es necesario reconocer primeramente que somos pecadores delante de Dios y luego reconocer que Cristo pagó por nuestros pecados. Y ese era el anhelo del apóstol Pablo. Anhelaba la venida del Señor. Y luego dice, versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, por tanto, ya que tenemos este cuerpo, se va desgastando y anhelamos estar con el Señor, entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Bueno, mientras estoy en este cuerpo, pues procuramos, me esfuerzo continuamente, trabajo en eso, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Y cómo podemos serle agradables? Bueno, hay un ejemplo muy sencillo y está todo el capítulo 5 de Efesios que nos da instrucciones muy sencillas, o más bien muy claras, porque sencillas no son tanto. Si no es con la ayuda del Señor no lo podemos hacer. Pero quiero leer rápidamente Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, debemos tener en cuenta qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y luego nos da un ejemplo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Rápidamente, cuando habla de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es que no nos dejemos controlar como con vino, sino digamos como pasa una persona que toma bastante vino, sus pensamientos, su coordinación realmente no es la propia, no es la natural, sino está llevado todo esto, su coordinación, su mente, por el alcohol, por un grado de intoxicación. Y sino que nos dice, seamos guiados por el Espíritu Santo. Luego dice cómo también mostramos esa guía del Espíritu Santo. Entonces, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Por nuestro hablar, por lo que decimos, lo que oramos.
Entonces, el Efesios capítulo 5 nos da un buen ejemplo de varias instrucciones respecto a lo que como creyentes podemos esforzarnos, trabajar duro, ser de testimonio. Dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, hablando de los creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces habla de los creyentes y comparecer, o sea, presentarse ante el tribunal de Cristo, y es importante dar claridad que al tribunal de Cristo no se va a juzgar si es hijo de Dios o no, si confió en Cristo o no. Esto es solamente para los creyentes. Básicamente, el tribunal de Cristo es para evaluar qué fue lo que hizo con lo que Dios te dio. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos habla acerca de esto. Y nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El tribunal de Cristo no es para condenar. Y este tribunal de Cristo nos enseña precisamente que va a ser evaluado lo que yo hice con lo que Dios me dio. Entonces, ¿conocemos lo que Dios nos ha dado? ¿Reconocemos? ¿Tengo conocimiento? Bueno, Dios nos ha provisto todo. Recordemos en el versículo 1 que hablábamos de que Dios era quien nos proveía todas las cosas. Pero nos ha provisto también para vivir la vida espiritual. ¿Sabes cuáles son todas las partes de la armadura de Dios? Efesios capítulo 6. Nos ha provisto las herramientas necesarias para vivir una vida espiritual. ¿Sabes que también nos ha provisto la manera de huir de la tentación? Necesitamos reconocer todo esto. Y dice que mientras está en el cuerpo, es mientras tenemos este cuerpo que se deshace. Ya cuando se deshace, ya vamos a estar presentes al Señor y ausentes al cuerpo. Sea bueno o sea malo lo que hemos hecho. Acciones, palabras, pensamientos. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos siendo de testimonio? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo? ¿Cómo van a ser evaluadas nuestras obras? Recordemos que una vida de un creyente que ha pecado contrista al Espíritu Santo. Y eso hace que nuestra relación con el Señor, con nuestro Señor, al cual estamos ausentes físicamente, se corte. Pero también dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como creyentes, no debemos vivir vidas en pecado. Debemos vivir vidas que le honren. Anhelamos esa morada celestial, pero nos esforzamos mientras estamos en esta morada. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y que nos esforcemos y anhelemos la venida de nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.